La idea de realizar un documental para este proyecto surge a partir del bloque 3 del libro de historia, el cual tiene como título Del Porfiriato a la Revolución Mexicana. Los aprendizajes esperados aquí son que los niños sean capaces de ubicar la duración del Porfiriato a la Revolución Mexicana, que conozcan cómo se desarrollaba el país en el aspecto económico, científico y tecnológico, cómo era la vida en ese entonces y que reconozcan sobre todo las causas que llevaron a la Revolución Mexicana. El proyecto empieza en el aula de medios, donde los alumnos se dieron a la tarea de buscar información, buscar imágenes de ese periodo para poderlas tener listas para este proyecto. A pesar de tener 10, 11 años estos niños, la verdad es que varios de ellos ya abren cuentas de correo electrónico y pudieron enviarse la información, otros copiaron las imágenes en sus memorias, las cuales llevaron al salón de clase para que ahí conformáramos equipos y nos diéramos a la tarea de seleccionarlas, y lo más interesante fue redactar el guión sobre esta película. Las materias que relacionamos para la elaboración de este documental fueron español y educación artística. Español porque tuvimos que utilizar algunas técnicas que han aprendido ellos para la redacción de textos, como es la coherencia y la cohesión, y educación artística, que va relacionada con un poco de la actuación. También utilizamos un iPad para la grabación de este documental y una aplicación llamada iMovie. La nación mexicana ha sido forjada con el coraje y la valentía de sus hijos, quienes nos han heredado un país libre y soberano. Luchas, como la heroica defensa del Gran Tenochtitlan. La guerra de independencia y la revolución nos han marcado, como el gran general coahuilense Ignacio Zaragoza advirtiera a los invasores franceses mediante su embajador, quien dio el mensaje a Napoleón III: no luches contra México, porque mi patria es invencible. Se había arribado el año 1908 y la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno del general Porfirio Díaz al frente de nuestra nación entregó a cuentas muy positivas, pues se construían gran cantidad de escuelas, universidades. El ferrocarril contaba con grandes extensiones. La deuda externa se había pagado. Se desarrollaba el telégrafo. El país era autosuficiente, teniendo increíbles avances en la minería y la ganadería. En fin, México florecía en todos los ámbitos. Sin embargo, toda esta bonanza el dictador Díaz la había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que a los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagándoles salarios de hambre y jornadas de trabajo de hasta 14 horas sin otorgarles días de descanso. Eran tratados como esclavos y el régimen los tenía sumidos en la terrible pobreza. Mi gobierno no permitirá que el pueblo sufra hambre. Por eso, todos los domingos podrán reunirse en la plaza para comer el pan que les regalo. Es para todos, coman. El pan y el circo que nos da son miserias que nos ofenden. Muera la dictadura, muera el gobierno. Agarren a ese muerto de hambre, es un traidor de la patria. La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario Regeneración: las jornadas de trabajo son infrahumanas, llamada a la conciencia del pueblo, ya que las jornadas de trabajo deberían ser de 8 horas con un día de descanso. Cada semana los sueldos debían ser más altos para que las familias vivieran dignamente. Los hermanos Flores Magón divulgaban su filosofía libertaria, denunciando los atropellos de la dictadura, lo que les costó el ser encarcelados en el destierro. El movimiento intelectual de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de mexicanos valientes se reunían en las ciudades del Río, Texas, lugar donde el cual se trasladaban al pueblo de Las Vacas, hoy conocida como Ciudad Acuña.
ideales magonistas eran compartidos por un coahuilense, que a pesar de proceder de una familia de terratenientes y ricos empresarios, sentían en carne propia la desgracia del pueblo mexicano. Su vocación literaria se hizo patente cuando escribe su libro La sucesión presidencial de 1910, lo que es mal visto por el gobierno de Díaz, quien lo manda a encarcelar. Fue así como don Francisco I. Madero decide tomar las armas, pues se da cuenta de que las elecciones serán manejadas para reelegir al dictador. El magnetismo de la personalidad de Madero le gana la simpatía del pueblo mexicano. Díaz, viendo que todo el pueblo apoya al líder de la revolución, don Francisco I. Madero, renuncia a la presidencia y se marcha a Europa. El señor Madero entra triunfante a la Ciudad de México y toma su lugar como presidente de la nación. De la República siempre desarrolla la tiranía. Ningún ciudadano puede perpetuarse sobre la presidencia de la República. Sufragio efectivo, no reelección. En adelante en México se respetará el voto de la voluntad popular. No más reelección. ¡Viva Madero! Hijo predilecto de Coahuila, el señor Madero había logrado derrocar la dictadura y ahora toma su lugar en la historia como presidente de la República. Un traidor entraría en la escena, el general Victoriano Huerta, quien asesina al presidente Madero y con su cobarde acto desata una nueva lucha armada. Esta vez surgen importantes caudillos que han de luchar hasta conseguir el triunfo de la revolución. En el norte, Francisco Villa denomina y arresta con los federales que se oponían al avance de la poderosa división del norte. El Centauro del Norte logra triunfar en su lucha, mientras que en el sur surge el caudillo más importante en cuanto a sus ideales y su fuerza que este país haya conocido en el gran general Emiliano Zapata, cuyo lema habrá de ser el grito de guerra de toda una nación: ¡Tierra y libertad! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva México! ¡Viva la Revolución Mexicana! Mi lucha no ha terminado hasta que mi pueblo tenga tierra y libertad. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Fuera los traidores! ¡Viva la revolución! ¡Órale, mis muchachitos! ¡Viva México! ¡Mueran los traidores! Honramos hoy a quienes con su sacrificio forjaron la gran nación que es México. ¡Viva México! Por último, pudimos evaluar el proyecto. Se les preguntó a los alumnos cómo se habían sentido trabajando con la implementación de las TICs en este trabajo. También cuál fue su actitud de ellos, cómo se habían sentido actuando y haciendo todo lo que hicimos en este proyecto. Por último, quiero mencionar que no tengo duda que todos los aprendizajes esperados se cumplieron, pues todas las actividades que realizaron tuvieron un aprendizaje altamente significativo. ¿Sintieron al realizar este proyecto? ¿Creen que la actitud de todos ustedes fue la mejor? Sí. ¿De todos, de todos? Sí. Tal vez, ¿no? Algunos quedaron a deber, ¿no? Algunos los vi yo en el video y están así como que un poquito ya cansados usando el aula de medios en este tipo de trabajos. ¿Les gusta usarla? Muy bien. ¿Les gustaría volver a hacer ahora otro proyecto sobre otro tema diferente? Sí. Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo. Esto fue una parte nada más, pero podemos hacer un sinfín de proyectos.